Bendiciones con todos. Tema 97, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los que quieren seguir a Jesús, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 8, versículo del 18 al 22, que dice lo siguiente. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La decisión que no puede esperar más tiempo. En Mateo capítulo 8, versículo 21-22, insistimos. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. A continuación, el texto sagrado nos presenta a otro de sus discípulos que le pide al Señor que le permita primero enterrar a su padre. Sin embargo, Jesús le da una respuesta que pareciera a simple vista bastante fuerte. Le dice: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se refería exactamente? ¿Significa esto que debía olvidarse de los funerales de su padre y dejarlo en manos de otras personas? Veamos lo que algunos opinan referente a este pasaje, un tanto difícil de interpretar, pero antes comprenderemos la tradición judía en cuanto al entierro de sus familiares. Según su tradición, la sepultura se realizaba casi de inmediato y los hijos eran los responsables de realizar los preparativos. Esto lo podemos ver desde el mismo libro de Génesis, donde Jacob le encomendó a su hijo José donde quería recibir sepultura. Génesis capítulo 50, versículo 5. Lo vemos también cuando José dio orden a sus descendientes de que cuando Dios lo visitara y lo sacara de Egipto, sus huesos fueran llevados para ser sepultados en la tierra que se les daría. Génesis capítulo 50, versículo 25. También podemos leer en este mismo libro que fueron Isaac e Ismael los que le dieron sepultura a su padre Abraham. En Génesis capítulo 25, versículo 9. Por tanto, era el deber sagrado de un hijo darle la sepultura a su padre. Sin embargo, ahora viene Jesús y dice: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora podemos presentar las diferentes opiniones que tratan de dar una explicación a las palabras de Jesucristo que Mateo presenta en esta sección de la siguiente manera. Primero, hay algunos que sugieren que cuando Jesús le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos, se está refiriendo a que deje el cuerpo de su padre en manos de los sepultureros para que él lo pudiera seguir. Los que se apoyan en esta premisa creen que el supuesto de una profesión de sepultureros en Israel que tiene su base en el libro de Ezequiel. Escuche lo que dice Ezequiel capítulo 39 versículo 15. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog. Sin embargo, esta posición es muy poco creíble. En segundo lugar, están los que dicen que Jesús se refería a los muertos espiritualmente y no muertos físicamente. Este grupo afirma que Jesús le decía que dejara que los incrédulos se encargaran de esas cosas y que él buscara el servicio y todo lo que contribuye a la vida eterna. Tercero, William Barclay lo presenta desde otra perspectiva.
Él relata en uno de sus famosos comentarios bíblicos que en Israel existía un refrán hasta la fecha aún sobrevive, donde las palabras «debo enterrar a mi padre» cobra un significado peculiar. Barclay nos cuenta la siguiente historia. Escuche. Wendt cita un incidente que le contó un misionero. Este misionero tenía un amigo turco, rico e inteligente. Le aconsejó que viajara por Europa cuando acabara sus estudios para completar su educación y ampliar sus perspectivas. El turco le contestó: «Antes de eso tengo que enterrar a mi padre». El misionero le dio el pésame y le expresó su condolencia, creyendo que el padre de su amigo acababa de morir. Pero el joven turco le explicó que su padre estaba vivo y perfectamente de salud, y que lo que había querido decir era que tenía que cumplir sus obligaciones con sus padres y familiares antes de poder marcharse en el viaje sugerido, que, de hecho, no podía marcharse de casa hasta después de que muriera su padre, que podría ser después de muchos años. Si fuera esto así, lo que el discípulo le estaba realmente diciendo a Jesús es que cuando cumpliera con todas las obligaciones con su padre, entonces lo buscaría para unirse a él. Sea el caso 2 o 3 o cualquier otro, lo que el discípulo estaba haciendo era posponer la decisión de servir inmediatamente a Jesús. Muchos consideran que aún no ha llegado el tiempo de seguir a Cristo o de servirle. Piensan que primero tienen que arreglar algunas cosas o esperar que se cumpla un par de años antes de eso. Pero Jesús es tajante en esto. El tiempo es ahora. No se trata de una decisión que tenemos que estar posponiendo. El discipulado necesita determinación y gran compromiso por encima de cualquier compromiso terrenal que podemos tener acá en esta tierra. Está por arriba de cualquier lazo familiar de esta tierra, implica completa sujeción a la soberanía de Dios. Y finalmente, considera el hecho de que todas nuestras decisiones o planes giran alrededor del discipulado de Cristo. Todo esto significan las palabras de Jesucristo cuando dijo: «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos». Es increíble las verdades de la palabra del Señor. Es increíble nosotros los seres humanos que cuando nos piden hacer algo, una excusa por delante. Que no tengo tiempo, que es muy tarde, que estoy ocupado, que tengo una cita, qué sé yo. ¿Sabe? Para servir al Señor no hay pretexto. No debe haber. Cuando el Señor me estuvo llamando al ministerio a mí a tiempo completo, yo tenía mi buen trabajo, me encantaba hacerlo, y el Señor me llamaba a trabajar a tiempo completo, a pesar de que yo ya predicaba, hacía misiones y todo ese tipo de cosas, pero yo me rehusaba por la economía, por el trabajo, por otras cosas, y yo me rehusaba, ponía mis excusas. Y el Señor me insistió, me fue llamando, insistiendo, hasta que un día pude comprender que el Señor es primero, que el servicio en manos del Señor es primero, es fundamental, que las otras cosas son secundarias. Aún en la Torá, en los 10 mandamientos, en el primer mandamiento, Dios pone de primero el amor a Él. El amor. Primero es Dios y las demás cosas son secundarias, sin que nadie se ofenda. Esa es la realidad para poder vivir una vida realmente como el Señor quiere, en obediencia a su palabra. Entonces, mire, el Señor tal vez le está llamando a usted, ¿sí? Como es el caso de muchos
Y tal vez usted le está rehusando, poniendo excusa que todavía no es el tiempo, que cuando tenga 50 años, cuando me jubile, cuando ya tenga una cantidad de dinero ahorrada, qué sé yo. No sé cuál sea la excusa, pero sabe, no vale nada eso delante del Señor. No. Despréndase de todas esas cosas, de esas ideas, de esos falsos razonamientos y diga al Señor, aquí estoy, dispuesto a servirte, dispuesto a ir donde tú me envíes, dispuesto a prepararme y hacer la obra que tú me has encomendado. ¿Qué les parece? Servirle al Señor, si lo tomamos en cuenta como una profesión, es la mejor de todas. Porque esa tiene peso de vida eterna. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Cada día aprendemos de ella, cada día ella nos instruye, nos llena, nos alimenta. Y eso es maravilloso. Y maravilloso tu amor, tu misericordia, tus bendiciones abundantes cada día. Por eso te loamos, te alabamos, te decimos que te amamos en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes. Y le damos gracias porque ustedes escuchan también la palabra de Dios. Qué bueno que regale unos minutos para escuchar la palabra de Dios. Es lo mejor. Cada día levántese temprano. Hacemos lo posible por enviar tempranos estos videos. Levántese temprano y antes de hacer cualquier actividad, cualquier trabajo, escuche la palabra de Dios. Vaya lleno de la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios. Y eso le da la sabiduría para hacer y discernir las cosas que tiene que hacer cada día. No se olvide de ponerle un like ahí en el Facebook, ¿sí? De ponerle un amén o gracias por la palabra, no sé. Usted tiene sus propias decisiones y de reenviarlo para que sus contactos, para que otros también sepan, se enteren de las verdades de la palabra de Dios. Amén. Muchas bendiciones y que tenga un excelente día.